Lógicamente no puedes contar todo lo que ha hecho Occidente en 3000 años, desde Homero hasta nuestros días. Al final tuve una idea y es hacer algo parecido a lo que hizo Stefan Zweig con sus famosos momentos estelares de la humanidad. Es decir, muy pocas cosas, pero todas muy importantes. Y me salieron 8 momentos. Lo que cuento no son las cosas que han pasado, sino las causas de esas cosas. Eso es diferente, porque eso te permite entender la historia. No es lo mismo saber historia que entender historia. Es la gran batalla que a veces tienes que emprender con tus alumnos. No quiero que Una alumna una vez me hizo una pregunta realmente sorprendente. ¿Qué libro escribiría usted para cambiar el mundo? Aristóteles decía, las monedas son diferentes en Persia y en Atenas, y las unidades de medida son diferentes en Persia y en Atenas, pero el fuego quema lo mismo en Persia que en Atenas, y el agua moja lo mismo en Persia que en Atenas. Dice, pues hay un tipo de leyes que son diferentes en los diferentes países, pero hay otro tipo de leyes que son las mismas, te pongas como te pongas. Los griegos dijeron, la physis, la naturaleza humana, y en cualquier legislación hay que premiar la valentía, la lealtad, hay que castigar la mentira, el robo. Occidente puede prescindir de su legado judío-cristiano, pero si prescinde, deja de ser Occidente. Así de sencillo. Por supuesto puede prescindir de la herencia romana y de la herencia griega, pero si prescinde ya es otra cosa, tendrías que llamarlo de otra manera. La herencia griega es la inteligencia aplicada al conocimiento de la realidad, y a eso se llama verdad. El conocimiento de la realidad es la verdad. De la misma manera que Heráclito decía que las leyes tienen que ser defendidas como la muralla de la ciudad, porque es que si no, pues la verdad lo mismo. Vivimos en un mundo, por el hecho de ser sociales y de tener que comunicarnos, se supone que todos respetamos la verdad, porque es que si no, ¿en qué nos apoyamos? Ahora mismo la verdad no existe, lo que existe es un enorme subjetivismo, relativismo. En cuanto a Roma, Roma es el imperio del derecho, fundado en el derecho natural. El derecho natural es el derecho natural, está fundado en la realidad de las cosas, en lo que piden las cosas y la propia naturaleza humana, no en caprichos arbitrarios ni partidistas. Eso también se ha eliminado. Y en tercer lugar, el cristianismo. Tú puedes prescindir del Dios cristiano, pero el Dios cristiano no debes olvidar que ha sido el que ha creado Europa. Son los cristianos los que milagrosamente y misteriosamente integran todo el legado grecorromano. Cuando una civilización se hunde, se queda hundida para siempre, pero en el mundo hay 2 excepciones asombrosas. Cuando Grecia se hunde, es integrada perfectamente por Roma, y cuando Roma se hunde, Grecia y Roma son integradas perfectamente por los cristianos. Es una etapa de 10 siglos entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento, 10 siglos. A veces se ha vendido la idea de que fue una época oscurantista y fanática e ignorante, pues en cierta medida es lo contrario. Estas personas no eran violentos, eran valientes, que es diferente, y tuvieron que jugarse la vida muchas veces por su supervivencia. Cuando yo pregunto a mis alumnos en clase si entienden el mundo en el que viven, con frecuencia niegan con la cabeza o me dicen explícitamente que no. Y si pregunto a gente más mayor y a gente de mi edad, hay respuestas a veces más radicales. Hay gente que te dice, esto no hay quien lo entienda. Y yo, en realidad, todos los libros que escribo los escribo con ese planteamiento. Voy a intentar enriquecer a mis lectores. Cualquier libro debe dejar un pozo positivo en los lectores, debe de ser enriquecedor, y en este libro eso se da de manera natural porque estás hablando historia y además estás contando una historia interesantísima. ¿Cómo es posible que usted le corte la cabeza al rey y a la reina y usted se nombre emperador? O sea, esto es una farsa, como digo, y una farsa sangrienta, entonces esto hay que decirlo. Estamos contando quiénes somos, quiénes nos han precedido, y he hecho especial énfasis en ejemplos, en modelos especialmente interesantes, imitables. En el siglo de Pericles, por ejemplo, fueron capaces de producir lo que produjeron, pues no sabemos, es un milagro de la creación intelectual, de la misma manera que es un milagro que aparezca la Odisea o la Ilíada en el año 800 a.C. También lo hice con un gran tratamiento literario, con un aire incluso de novela. Para cumplir lo que decían los clásicos, hay que enseñar deleitando.